Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que comienza al igual que la de este martes, hablando de un eventual nuevo retiro de fondos. Y ya conocimos que son 7 iniciativas, probablemente se van a fundar en una o dos y que van a empezar a verse con visita de expertos en la próxima semana. Sin embargo, lo que hoy día queremos contarles es que sigue el consenso en el mercado, tanto de autoridades económicas como de analistas, de que de haber un retiro de fondos otra vez, se repetiría lo que pasó cuando se aprobó el tercer retiro de fondos. Alza fuerte de la tasa de interés, especialmente las hipotecarias y también la del Banco Central, además de que la inflación, que está empezando a ceder de forma más constante, se revertiría y volvería a subir, tal como lo cuenta Belén Vázquez. No es el momento económico para impulsar un nuevo retiro y en eso coinciden casi todos los analistas de mercado. No solo porque generaría mayor inflación y afectaría la profundidad del mercado de capitales, sino porque además dejaría a millones de personas sin dinero en sus cuentas individuales. El gran problema de esto no es sacar una vez la plata, el gran problema de esto es el problema de autocontrol y de cuándo paramos. La situación económica del país es diametralmente distinta a la que había en el segundo trimestre de 2020, periodo indicado por varios como el más bajo de la pandemia por las caídas del IMASEC y la tasa de ocupación. Revisemos las cifras. Entre mayo y julio de 2020, el IMASEC cayó casi 14% promedio, mientras que la cantidad de personas ocupadas alcanzó solamente 7 millones. En paralelo, la inflación se mantenía en torno al 2,5% y la morosidad de las personas llegaba a 8,2% según el informe de la Universidad San Sebastián y Equifax. Yo creo que solamente durante el primer retiro uno podría haber justificado, porque las ayudas del gobierno venían tarde, nosotros veníamos muy tarde, el gobierno gastó el año 2021, cuando la pandemia fuerte fue el año 2020, nunca más después se ha justificado un autopréstamo. Y ese fue otro ingrediente que contribuyó. Las masivas ayudas fiscales entregadas en 2021 supusieron un crecimiento anual del gasto público del 30%, pues mes a mes se entregaban casi 3.000 millones de dólares a prácticamente la totalidad de la población del país. A ello se sumó el segundo y tercer retiro, cuyo dinero se pudo sacar a fines de 2020 y mediados de 2021 respectivamente, que activaron el consumo en niveles pocas veces antes visto. El crecimiento promedio entre mayo y julio de 2021 fue 19,6% y la inflación ya comenzaba a subir, llegando a 4,5% en julio. Asimismo, había 800.000 morosos menos y casi 1,5 millones de personas retornó al mercado laboral. En un escenario en donde tenemos un retiro adicional, creo que el impacto sería extremadamente negativo. Esto no es cosa de un nuevo retiro, simplemente hay hechos que se van acumulando. Hoy día somos más pobres y más riesgosos como país que antes del primer retiro. Daños al mercado de capitales, inflacionarios y de imagen país que al parecer no son tomados en cuenta por los parlamentarios que siguen empujando un nuevo retiro de fondos. Ya hay 7 iniciativas relacionadas, aun cuando los últimos datos económicos no necesariamente lo respaldan. Inflación en 11,1%, el IMASEC reajustándose tras los desbalances de 2021 y una ocupación de 9 millones de personas. Nuestro proyecto considera precisamente el tema inflacionario, porque al ser un retiro acotado, el efecto económico es menor. Consideremos además que la gente ocuparía ese dinero mayoritariamente en pago de deudas. El proyecto de 10% para días de urgencia es porque hoy día las necesidades, las urgencias están y hay que llegar con ayudas concretas para la clase media. Pero lo que sí está claro es que la necesidad es real. La gente, los trabajadores y las trabajadoras de Chile necesitan este instrumento. Los efectos de un nuevo retiro son inversamente proporcionales a los que se generan a nivel electoral. Según un estudio realizado por economistas de la Universidad Adolfo Ibáñez, votar a favor o en contra del cuarto retiro, que se dio cerca de las elecciones, no consiguió mover la aguja. La novedad es justamente esa, de que los parlamentarios no sufrieron un castigo por votar en contra del cuarto retiro. Así, en promedio, puede que en alguna comuna, en alguna parte sí, pero en el gran promedio no se detecta eso. Seguir sacando los ahorros impedirá poder mejorar las pensiones y eso, según los expertos, no reviste mayor análisis. Y es que casi 5 millones de personas podrían quedar sin saldo en sus cuentas si es que esta iniciativa prospera.
Este miércoles hubo nuevas novedades, valga la redundancia, respecto al royalty minero, porque si ya no se va a votar esta semana, sino que se va a esperar un tiempo, lo que sí hay son nuevas indicaciones. Y otra vez el gobierno baja la carga tributaria máxima que se aplicará a las operaciones mineras. 47% es el nuevo número. Recordemos que hace una semana era 50%, este martes era 48% y ahora está en 47%, tal como lo explicó en la Comisión de Hacienda del Senado el ministro de Hacienda. Nosotros habíamos presentado ya una indicación en que esa carga tributaria potencial máxima se fijaba en 48%. Lo que vamos a hacer es reemplazar esa indicación por una en que se fija una carga tributaria potencial máxima de 47%, pero a esto le vamos a agregar un segundo elemento, que es, ¿cierto?, cómo generar mayores incentivos por la vía de dar mayor gradualidad al tránsito de compañías mineras o explotaciones mineras que tienen oportunidades de crecimiento. Para esto, en el caso de los explotadores mineros con una producción de entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino, ese límite sería de 45,5. Para efecto de determinar ¿cierto?, si se excede o no el límite de 80.000 toneladas métricas, se va a considerar el promedio de ventas de los últimos 6 ejercicios. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica conversaremos con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle. Ya volvemos. Los incendios forestales marcaron la agenda de nuestro país durante febrero. Y si bien esa emergencia ya no está latente ahora mismo, se sigue trabajando en la reconstrucción en muchos sentidos. Por ejemplo, una de las forestales más grandes de nuestro país invertirá 3.000 millones de pesos en la denominada carretera forestal. Es parte de lo que conversamos acá en Agenda Económica con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle. Gracias por estar en CNN Chile, Francisco. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien. Y lo primero, ¿cuál es el estado de esa que uno, claro, desde el punto de vista periodístico, ya no está la emergencia encima? Nosotros estuvimos prácticamente todos los días durante 2 o 3 semanas en febrero con los incendios, pero ya hay otros temas que están ocupando la agenda. Y quiero preguntarle, ¿cuál es el estado actual de los incendios forestales? Bueno, la situación actual, yo diría, es que la emergencia no ha terminado. Yo diría por 2 razones. Primero, nosotros mismos, nuestra propia compañía, CMPC, hemos tenido hasta hace muy pocos días atrás del orden de 6 o 7 incendios por día, y obviamente muchos de ellos intencionales y en zonas bien específicas. Y por otro lado, yo diría que hay otra emergencia que quizás está menos visibilizada, pero que es muy importante, que es una emergencia que nosotros la hemos denominado una emergencia ambiental. Y esto tiene que ver con una cantidad muy importante, miles de hectáreas que quedaron de suelos desnudos, quemados, sin nada de vegetación y que hoy día representan riesgos al momento de que lleguen las lluvias del invierno. Riesgos de aluviones, de desplazamiento de tierras, etc. De hecho, nosotros mismos estamos trabajando en sobre 5.000 diques, alrededor de 5.300 diques, en distintos campos de CMPC, unos 49, 50 campos, donde hay aproximadamente 60 quebradas, cuencas, en donde estamos trabajando para proteger que no hayan aluviones o desplazamientos, de manera tal de evitar que hayan accidentes en las personas o que se corte el agua, por ejemplo. ¿Y lo hacen por su cuenta o están en coordinación con las autoridades regionales para que estén al tanto de este peligro posible? Nicolás, estamos en coordinación, las autoridades regionales y sobre todo comunales están en conocimiento de lo que estamos haciendo, aunque esta es una iniciativa que hemos determinado empezarla por nuestra propia cuenta. Y también estamos trabajando, agregar, sobre algunos predios de vecinos, no son solamente sobre predios de CMPC. Francisco, ¿han logrado cuantificar ya la cantidad de hectáreas quemadas por los incendios en esta temporada?
Bueno, la última información que nosotros tenemos oficial en eso fue un hecho esencial de hace ya más de un mes atrás. Identificamos 22.500 hectáreas de plantaciones quemadas, forestales, pero eso no es el número final. Nosotros estamos, cuando hay incendios forestales, luego viene una evaluación en terreno en donde se determina aquella parte del bosque que se puede salvar. Entonces hoy día no hemos terminado de hacer aún el recuento total porque estamos recorriendo muchos miles de hectáreas, usted sabe que se quemaron muchos miles de hectáreas, por lo tanto espero en los próximos días, semanas, tener ya el recuento final de la cantidad de hectáreas quemadas de CMPC. Sí se sabe que en total, en contorno de incendios forestales, las plantaciones son aproximadamente unas 240.000 hectáreas a nivel del país. ¿Y esas 22.000 hectáreas a cuánto corresponden de las plantaciones de CMPC? Nosotros tenemos aproximadamente unas 480.000 hectáreas de plantaciones en Chile. ¿Y el resto de lugares donde operan que hayan sido siniestrados, en definitiva la capacidad instalada de la misma empresa o de proveedores inmediatos? No, afortunadamente la capacidad instalada en cuanto a la industria que tenemos en la zona no se afectó, más allá de que hubieron muchos momentos de mucho riesgo en los incendios forestales donde se vio amenazada la capacidad instalada de celulosa o de aserraderos. Pero aquí quiero yo en realidad resaltar que lo más complicado probablemente ocurrió en muchas comunidades, porque usted sabe que aquí se quemaron más de 1.000 casas en el sector, en el lugar de los incendios, murieron 26 personas y hubieron muchos pequeños propietarios que se vieron afectados. Quizás es bueno conocer que del total de afectación forestal que hay, aproximadamente un 60% está en manos de pequeños propietarios. Los pequeños propietarios de bosques en Chile son muchísimos. Entonces uno tiende a asociar esto con las grandes forestales y no ocurre de esa manera. Bueno, de hecho el plan que ustedes denominan CMPC Reconstruye tiene una parte que es de reactivación económica que me imagino tiene que ver con trabajar con ellos para eventualmente recuperar sus predios que quedaron quemados o ayudarlos a instalarse quizás en otra faena productiva. Bueno, nosotros estamos en este minuto con un plan efectivamente de reforestación y restauración que la hemos denominado ecológica, en donde una de las iniciativas que tenemos es avanzar en proyectos agrosociales, pero que están básicamente probablemente destinados a aquellos ¿no es cierto?, zonas de más escasos recursos. Hay bastantes, yo diría, pequeños empresarios y medianos empresarios que van a sufrir mucho con los incendios forestales que hubieron. Hay muchos dueños de pequeños aserraderos o medianos, como le digo, empresarios, que por ahora probablemente van a tener madera, pero en el mediano plazo van a tener problemas para conseguir madera. Entonces, eso nos preocupa. Nosotros estamos en contacto con asociaciones gremiales de la zona de más pequeños empresarios y nos interesa abastecer en la medida de nuestras posibilidades con recursos. Aunque en realidad el daño es muy grande, es enorme y finalmente no es posible, digamos, abastecer todo. Bueno, entremos directamente a la carretera forestal. 140 kilómetros, una franja de esa longitud, de ancho de 10 metros entre Biobío y la Araucanía. Apenas yo vi este concepto, me imaginé un enorme cortafuegos, pero es bastante más que eso. Sí, es bien distinto un cortafuego en realidad. Un cortafuego tiene que ver básicamente con despejar zonas, con disminuir la carga de fuego, con disminuir la cantidad de árboles. Esto tiene que ver en realidad con una carretera verde, por decirlo así, que une zonas donde existe bosque natural. Y por lo tanto lo que permite el desplazamiento de fauna por ese corredor y también el movimiento y la dispersión de la flora. Entonces, es un concepto, yo diría, muy único, muy biodiverso. Esto es lo que realmente trae biodiversidad a las zonas donde van a existir estos corredores. Es muy interesante porque es un proyecto grande, 140 kilómetros, que es prácticamente una circunferencia que está en la zona de la cordillera Nahuelbuta entre Angol y Nacimiento. Ah, es una circunferencia, no es algo lineal. No es lineal, es una circunferencia que pasa por campos que tiene CMPC, como le digo, en la zona que está entre... Y bueno, y lo interesante de esto es que eso sí trae mucha diversidad. Y me gustaría aprovechar de comentar una cosa. Aquí muchas veces uno escucha
y sobre todo durante la época de incendios se escucha reclamo hacia el monocultivo y se observa que el monocultivo es responsable de la situación que vivimos. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, las plantaciones forestales no son responsables de los incendios. Los incendios los producen los seres humanos. En Chile no existen los incendios de origen natural. Entonces, aquí hay que atender sobre todo a la intencionalidad que hubo, a la negligencia que hubo, mayoritariamente intencionalidad. Entonces, al respecto, ¿tienen alguna información por parte de la Fiscalía de que hay algún avance en cuanto a la demostración fehaciente de intencionalidad? Porque eso es algo que uno puede pensar que es así, pero todavía, por lo menos yo no he sabido de algo concreto, algún avance. ¿Tienen ustedes comunicación con la Fiscalía de eso? Bueno, nosotros hoy día tenemos presentadas sobre 26 querellas, más de 600 denuncias, con información bastante contundente respecto de esto. Por ahora no hay formalizados, en la Fiscalía están trabajando en esto, pero sí aprovechar de comentar, o sea, hay cosas bien evidentes y es importante que la gente entienda qué es lo que ocurre cuando nosotros nos referimos a incendios intencionales. Uno, la cantidad de incendios. Nosotros llevamos a la fecha este año 980 incendios. Usted comprenderá que esa cantidad de incendios ocurridas entre el mes de enero y abril es una cosa insólita. Entonces, viendo la cantidad de incendios es una cosa que realmente nos cierra, es una cantidad enorme de incendios. Tenemos un sector de nosotros que está entre Coyipulli y Yangol, que se llama Totoras, donde hemos tenido 70 incendios. Segundo, hay, por ejemplo, multifocos. Nosotros nos hemos referido al tema de los multifocos. Y aquí, ¿qué es lo que se observa? Se observa que en un camino rural, donde hay, por ejemplo, bosques, que no necesariamente son de las grandes forestales, ojo, hay muchos incendios, más de la mitad que ocurren en pequeños propietarios, donde usted observa en ese camino que se enciende fuego cada 50 metros o cada 100 metros y pueden prenderse 20 o 30 focos. Incendios que comienzan al atardecer, a la hora que ya está oscureciendo, cuando los aviones o los helicópteros ya no pueden volar. Aviones que han recibido disparos. Gente nuestra que va, brigadistas que va a combatir, que yo mismo lo denuncié en el verano, que no puede llegar al lugar porque los bloquean o los amenazan en el camino a atender un incendio. Entonces hay muchas razones que nosotros llevamos bastante documentadas. ¿Ustedes creen que aquí hay una organización ilícita, como por ejemplo la que está detrás del robo de madera, ese estilo? Nosotros creemos que esto es delincuencia, que es un acto criminal gravísimo. Y creemos que hay una organización o hay grupos organizados que se han dedicado a provocar incendios en algunas zonas, probablemente con objeto de despoblar o crear inconvenientes, ¿no es cierto?, fundamentalmente a pequeños propietarios y también a las forestales. Francisco, pensando también en el rubro para más adelante, ¿ya se reunieron con la delegada designada Paulina Zabal en estas reuniones para ver el futuro de Hemos tenido algunas reuniones, nuestra área dedicada a la reconstrucción hoy día ha tenido algunas reuniones con ella, pero estamos, digamos, en conversaciones, sí. Uno pensaría quizá fijar reglas de plantaciones más lejos de poblados o que se prohíba a poblados instalarse donde haya plantaciones forestales. Bueno, todo esto va a ser materia de conversación. Yo quiero agregar una cosa, sí. y nosotros cuando hablamos de restauración ecológica, que tiene que ver con la pregunta que usted me hace, tiene que ver con algo que no implica que lo que hayamos hecho hasta este momento esté mal. Estas compañías, CMPC por ejemplo, es una compañía certificada hoy con un alto estándar de manejo forestal sustentable y certificada igual como lo son, con las mismas requerimientos que se le exigen a los escandinavos, a los europeos, a los neozelandeses. Entonces, nosotros tenemos un alto estándar. A pesar de eso, en la compañía hemos decidido ir más allá que eso, porque también tenemos aprendizajes. Después de 20 años de plantaciones, por ejemplo, una plantación que se quemó, cuando la replantamos, la plantamos con mejoras, como quizás en cualquier industria se producen mejoras. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y que es parte también de lo que estamos trabajando y conversando con ella y sobre todo con las autoridades locales. Estamos aumentando la protección de fuentes de agua, de cursos de agua y de manantiales que es tan relevante para las personas, especialmente en la zona rural. Estamos ampliando y aumentando la cantidad de cortafuegos y quiebres de continuidad de bosques, a pesar de que hoy día tenemos sobre 8.000 kilómetros de cortafuegos, que eso probablemente no se sabe.
Estamos también aumentando zonas de protección o anillos de protección a comunidades pobladas. Estamos, como decía hace un rato, también produciendo quiebres con algunos proyectos agrosociales que estamos estableciendo en la zona. Entonces, creo que estamos muy sintonizados con ir preparándonos para la próxima temporada de incendios, pero más allá, Nicolás, de que uno puede hacer muchas cosas y si no atiende el asunto de la intencionalidad, esto no sirve. Y solamente un ejemplo, hay países forestales muy importantes en el mundo que nosotros miramos, nosotros mismos aprendemos mucho de ellos, como son el caso de Suecia o Finlandia o Nueva Zelanda, donde hay grandes extensiones de bosques. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hay grandes extensiones de bosque de pino radiata, que es la misma especie que tenemos nosotros acá, que tampoco es originaria de Nueva Zelanda. Ellos no tienen una cantidad de cortafuegos o protecciones que tenemos nosotros y no tienen incendios. Y eso es porque no existen delincuentes que estén cometiendo incendios. Francisco, se nos acaba el tiempo, pero un par de preguntas. El lunes ustedes tienen su junta de accionistas y quiero preguntarle, ¿se va a informar la cuantificación financiera del impacto de los incendios? Estamos en un periodo de, como le decía, estamos terminando nuestra evaluación. Si es que tenemos la cifra ya y definido dentro de esta semana el total de incendios, vamos a poder informarlo, por supuesto. Vamos a informarlo con un hecho esencial en el momento oportuno. ¿Y nos puede adelantar algo del plan de inversiones para 2023 de CMPC o 2023, 2024, 2025? Bueno, tenemos en este minuto un plan de inversión. La compañía en realidad tiene siempre una mirada de largo plazo frente a los desafíos de futuro. En este año 23 tenemos aproximadamente unos 900 millones de dólares en inversiones. Eso incluye en realidad un proyecto que tenemos en Brasil hoy día bastante importante, que hemos denominado BioCMPC, que es en Guaíba. Es un proyecto de 350.000 toneladas de aumento de capacidad de la planta brasilera y que contempla una inversión de unos 530 millones de dólares. Esa es una de las inversiones importantes, esperamos puesta en marcha hacia fines de año. Tenemos también inversiones en Chile, ¿no es cierto?, en el ámbito forestal y algunas ampliaciones industriales por el orden de unos 250 millones de dólares y algo adicional en otros países donde también tenemos, y ahí llegamos en torno al número que yo le estoy dando. Y bueno, próximos años, usted me pregunta, tenemos buenos desafíos en distintos países, estamos mirando oportunidades. Así es que, es evidente que tienen que darse las condiciones tanto de los mercados que nos permitan invertir y también los países en donde estamos mirando se ven las oportunidades. Respecto a las condiciones para invertir, ¿en Chile han estado mejorando? O sea, en Chile yo creo que la incertidumbre que ha existido con la cantidad de reformas que tenemos en curso, como la tributaria, la de pensiones, la Constitución, ¿no es cierto?, yo creo que ha sido un desafío en el fondo para los inversionistas abordar Chile. Nosotros tenemos un compromiso, como le digo, de largo plazo, estamos muy comprometidos con Chile. Creo que las cosas en algunos ámbitos se han ordenado, pero todavía me parece que hay una cantidad no despreciable de cuestiones pendientes que hay que ir cerrando, como las que yo le mencionaba. Yo creo que está la mejor disposición, yo veo, del empresariado, de trabajar en acuerdos público-privados, de ir sacando adelante nuestra economía frente a los desafíos que tenemos y esperemos que las cosas vayan resultando. Es importante que se vayan cerrando las cosas y vayan finalmente concluyéndose los acuerdos. Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC, gracias por este tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. De esta forma terminamos esta Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.